las ideas, ¿de acuerdo? Entonces Perfecto. vamos a empezar ya. Muy bien. Mis queridos y mis queridas, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero estén muy bien. Vamos entonces a llevar a cabo nuestra entrevista con la psicóloga Isabel Lucioni, quien pues nos va a acompañar el día de hoy para pues ¿una qué? Perdóname. Una entrevista correspondiente con la teoría del desarrollo psicosexual. Así que pues bueno, bienvenida Isabel, espero Gracias. que esta Es un entrevista, pues honor. muchas gracias señora Isabel y pues espero que esta entrevista pues le dé a mis queridos chicos pues un conocimiento mucho más profundo de lo que es la teoría psicosexual y obviamente pues que estén tomando bastantes apuntes sobre esto. De alguna otra manera pues vamos a subir esta entrevista también al Classroom, así como también a YouTube y pues a otras plataformas para que pues la vean, ¿de acuerdo? ¿De Entonces, qué institución son? nosotros, bueno, yo soy profesor de la Universidad de La Guajira. Actualmente estoy con los chicos de segundo semestre, quienes están viendo teorías del desarrollo conmigo, y estoy con chicos de séptimo semestre, quienes están viendo conmigo psicología educativa. Ah, Entonces, justamente uno de los temas más, pues, básicos que estamos viendo, bueno, que ya estamos cerrando, son las teorías del desarrollo, y pues en principio vimos lo que era la teoría psicosexual y la teoría psicosocial. Entonces, la idea es que pues hablemos hoy acerca de lo que consiste la teoría psicosexual, de lo que son, analítica. de lo que es la etapa anal, la etapa fálica y todo lo que de pronto nos pueda ofrecer como información para que mis chicos se fortalezcan en conocimiento. Entonces, adelante, por favor. ¿Cómo comienza esto de la teoría psicosexual o cómo arranca todo Bueno, esto? para empezar, entender lo que es sexualidad en Freud. No es sexualidad genital. Freud extendió el concepto de sexualidad hacia el concepto de una erogeneidad Ujú, general del cuerpo y es erogeneidad psicocorporal. ¿eh? No es solamente excitación corporal, sino corporal mental. ujú, Esa es una capacidad con la cual nacemos. ujú. Entonces, aparece ya en el bebé. Es algo que está en el placer de mamar y que excede la satisfacción del hambre. Es alrededor del hambre, pero es más que la satisfacción del hambre. Es placer y satisfacción, además de satisfacción de la necesidad, es satisfacción sensual y afectiva. Ok, o Eh, sea, perdóname Isabel, yo te interrumpo. Estamos hablando entonces de que todo esto comienza desde las teorías de apego, por ejemplo, de Bowlby y, ¿cómo se llama el otro autor? Bowlby Amsworth, ¿es que se llama? ¿Cierto? así, Sí, así, que existen diferentes tipos de apego, un apego seguro, un apego inseguro, ¿cierto? Y a partir de todo esto, exacto. ok. Eh, implicaría el apego de Bowley, este, pero es más amplio porque es sensual afectivo. Ujú, Este, mi hija se ofendería si cuento anécdotas
ella, pero a mí me daba mucha gracia porque apenas pasaron unos días, un mes, me daba gracia porque apenas tuvo fuerza en la cabeza, mamá, un poco de un pecho y un poco de otro pecho, sin que yo la cambiara. Es decir, que tenía ya elecciones gourmet, le decía yo. Y después observé a mis nietitas y una mamada más o menos común, pero la otra no dejaba de mamar sin agarrarse de la cabellera de mi hija y la acariciaba con un placer que vos veías que excedía el placer del amamantamiento. O sea, yo la cargaba y decía, esta come con pelo. Y mi hija también le decía pelito, pelito, porque mamaba acariciando el pelo de la madre. Sí. O sea que no es solo comer, es, como les vengo diciendo, satisfacción afectiva, porque ahí hay amor, pero además sensualidad. ¿eh? Son tres cosas que se satisfacen. Uh-huh. Y esto ha sido muy mal comprendido en la ontogénesis del psicoanálisis. Y cuando los psicoanalistas decimos que en esto hay sexualidad, porque hay sensualidad, que es más que afecto, hay afecto, porque ahí, por supuesto, que se consagra el amor en las escenas que estoy diciendo, pero hay sensualidad. Y a esa sensualidad la llamamos sexualidad. O sea que hay necesidad, afecto o apego y sensualidad o sexualidad. Esto va marcando fases que el psicoanálisis descubrió que son fases complejas. Lo que estoy describiendo es fase oral, que nosotros distinguimos oral primaria y oral secundaria. Okay. En la secundaria ya hay dentición. En la primaria hay fusión con la mamá, sentimientos de fusión. En la secundaria ya hay diferenciación con la mamá. Y el llanto y las vivencias con la mamá son diferentes porque ya hay visión y sentimiento de pérdida, hay convicción de que la mamá es un objeto diferente, y si es
diferente se puede perder. Ujú. En la primera fase llora porque tiene hambre, pero no sabe que hay alguien que puede perder. En la segunda oral, sí, ya sabe quién le da la teta, que es alguien que ama y que es alguien que puede perder. Claro, y que es alguien irreemplazable también, ¿no? Porque Exacto, estamos hablando del primer vínculo afectivo, emocional y demás, que es la mamá, ¿vale? En el contexto del apego o de exacto. la sensualidad que tú describes, claro. Y obviamente, de pronto pienso yo que si bien se puede perder o se puede distanciar, ¿cierto? Pues es porque, digamos que la mamá puede tener algún tipo de intereses diferentes y a medida que el niño va creciendo, y de alguna u otra manera ahí se va evidenciando ese despegue, ¿no? Claro, claro. Va elaborando el duelo de la separación. ¿Eh? Ese es el duelo que elaboramos todos. ¿Eh? Ujú. Saber que la podemos perder, pero que vuelve, afortunadamente. Afortunadamente. Exacto. Luego vienen las etapas anales. La función anal también está fuertemente erotizada en todos los sentidos en que dije, produce afectos que también están vinculados al otro, porque los papás también nos fijamos mucho cuándo, cómo y dónde hace caca el nene. Ujú. Les enseñamos. Entonces, este, tiene valor para los papás y también es una etapa en que hacer caca brinda placeres propios y placer para el otro. Por eso, para muchos nenes, significa muchas cosas. Una producción propia. Para el nene se siente orgulloso, ha producido algo. Ujú. Entonces tiene un valor narcisista. Ujú. Pero también los papás, cuando le sacan los pañales, se fijan, fulanito, hiciste, querés hacer, le limpian la cola. Entonces entiende que no solo es su obra de arte, sino que es una obra para los otros. Entonces cobra el valor de un objeto de intercambio, digamos. También ahí tengo una anécdota interesante con mi hija. Este, Le dio constipación. Uy, la nena no hace caca. Desesperado, mi marido y yo. Llamamos al pediatra
2 días sin hacer caca. Uy, Escúchame, la nena no hace caca. El pediatra nos escucha tranquilo y nos dice, no le den bola. ¿Cómo que no le demos bola? Sí, quédense tranquilos, no mencionen el asunto y no la miren más. Bueno, con enorme trabajo hicimos eso. Cagó. ya, Es decir, la mina estaba sobrevalorada. claro, y es justamente esas angustias, ¿no? Que tienen los padres de familia, que si por ejemplo a tal edad no hace esto, entonces uno genera angustia, preocupación en los niños y por esas razones que no avanzan, hay que dejarlos como que solitos, ¿cierto? Que ellos mismos hagan las cosas solos. No, y que se sintió tan importante que dijo, no hago, y los angustios. Claro, 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 claro. Así que fíjense cómo funciones que uno cree que son tan fisiológicas, tan naturales, pueden llegar a entrar en conflictos amorosos tan complejos, ¿no? Este, yo tenía un paciente, pero neurótico obsesivo. ¿Qué es neurosis? ¿Qué es eso de neurótico y obsesivo? ¿Puedes enseñárnoslo? Eh, es largo, pero los obsesivos tienen como síntoma ser muy exigentes, super yoicos, con grandes dificultades para establecer relaciones, son ambivalentes en sus relaciones, muy exigentes. Este, y fíjense, bueno, con una madre muy complicada, ustedes se imaginarán que hizo caca con masajitos que le hacía la madre Ujú. con guante de goma recomendada por el pediatra desde los 5 a los 10 años. Horrible el pediatra y horrible la madre. Es decir, por una constipación que tuvo el pibe, hizo que la madre lo erotizara durante 5 años. Ujú. Por supuesto, quedó absolutamente erotizado el tracto intestinal entregado a la madre. Ujú. Eh, bueno, esa es una muestra de cómo una función normal se puede pervertir, diría yo, sintomatizar, digamos, en base a relaciones incestuosas, porque el Edipo se había consumado incestuosamente con el trato
intestinal en ese caso. Ujú. Bien, entonces la etapa anal es un paso más en la autonomía si uno la transcurre normalmente y con un desarrollo del sadomasoquismo que ya tuvo un primer desarrollo en la segunda oral, sadomasoquismo mental. Ujú. En la anal está el sadomasoquismo que tiene que ver con la retención y expulsión, La expulsión y la como retención. manejo de la barra fecal. Entonces hay un gran desarrollo de la pulsión sadomasoquista. En la medida en que uno sobreinviste estas pulsiones, llegan con capacidad sublimatoria a la otra etapa. Si Ujú. no, se producen fijaciones que pueden dar lugar a neurosis. Ujú. Luego, clásicamente, los chiquitos usualmente fijan su atención en los genitales. Y Ujú. acá llegamos a la etapa más, Genital. más controvertida actualmente, porque en la época de Freud, a mí no me cabe la menor duda de que los nenes no eran informados acerca de los genitales. O sea que en la época de Freud, muy probablemente, al no ser informados, constituían la fantasía de castración, ¿En qué consiste esa fantasía, Isabel? la creencia de que a las nenas les habían cortado el pito. Ah, ok, ya me acordé, sí, correcto. ¿Sí? Eso en la época de Freud es muy probable que al no explicarle a los chicos constituyeran esa fantasía. Ujú. Es lo que encontró Freud en sus pacientes como explicación infantil de la diferencia sexual anatómica. Por supuesto que pasado 1910-20 ya no se dio esa explicación. Por lo tanto, es injusto y es erróneo atribuirle a Freud la fantasía de castración, porque lo que describió Freud, vuelvo a repetir, es la fantasía de castración que le contaban sus pacientes. Ujú. Freud nunca dijo que la mujer era
castrada, lo que dijo que sus pacientes le Decía. contaban que la mujer era castrada. Yo creo que lo que sí es perceptible aún, por lo cual existe feminismo, es que aún las nenas, quizás las más chiquitas no, pero perciben que en la sociedad hay inferioridad de las nenas respecto a los nenes. Ujú. Y que en generaciones, aún como las mías, yo no descarto, y lo he visto en pacientes, que haya envidia a la masculinidad que no se traduce concretamente en envidia al pene, ¿no? Pero en la época de Freud, yo creo que es posible que lo más común se tradujera en la fantasía de castración y en la envidia al pene. ¿Por qué crees que se darían esas envidias? Porque el machismo existió siempre, En la época victoriana, todo eso. claro, y yo creo que las nenas y los nenes pescaban la diferencia machista, nene, nena, y que interpretaban la falta de pene como a las nenas les falta algo. Ujú. ¿Me explico? Claro, y eso generó tensión social entre los hombres y las mujeres. Es que no es eso lo que generó la tensión social. Yo creo que siempre hubo tensión social entre hombres y mujeres. Lo que vio Freud es que esa tensión social en el desarrollo infantil se manifestaba como fantasía de castración. Freud fue uno de los, en 1908 hay un artículo en el cual plantea la inferioridad en que se considera a las mujeres. Él se dio cuenta de eso, Ujú. pero no estaba en condiciones de hablar de patriarcado, feminismo, ni nada por el estilo. Pero vuelvo a repetir, yo creo que la fantasía de castración fue su manera de darse cuenta de que los chicos consideraban superior a los varones, no que él consideraba superior a los varones, Ujú. porque es fantasía infantil de castración, no es teoría freudiana de la castración.
Me explico. Entonces, llegados a la etapa fálica, Freud, como digo, se da cuenta que los chicos piensan en la fantasía de castración, sobre todo el trauma de que la madre sea castrada, que hasta ese momento ha sido la figura idealizada. Entonces es la etapa fálico-uretral, en la cual se plantea este problema y los dos sexos se tienen que posicionar en fálico, lo tiene o no lo tiene. Inmediatamente esa etapa ya plantea el enigma de los sexos, de la relación sexual, del origen de uno y del papel de los padres respecto a ellos mismos y respecto a la generación de uno. Eso hoy en día es más precoz, ¿no? Pero en aquella época se planteaban, yo creo, más dramáticamente. Había una elección heterosexual de objeto. En general, el varoncito amaba a su mamá y deseaba ocupar el lugar del padre junto a su mamá. Complejo de Edipo. Exacto, llegamos al complejo de Edipo. Pero temiendo al papá y además amándolo, resolvía el complejo identificando al padre y identificándose al padre y renunciando a la madre. La nena tiene, creo yo, un complejo más doloroso, porque la madre es el objeto primario para los dos sexos. Claro. Entonces, la madre también es amada como objeto profundamente por la nena. Y hay más resentimiento en abandonarla como objeto de amor. Por lo tanto, hay un alejarse de ella con depresión y rencor e inviste al padre, dice Freud, en demanda de falo, como, es decir, en demanda de identificación al poder del padre. Esto es muy interesante. Como el papá no se lo va a dar
el falo. Este, acepta amarlo como hombre y pasa del padre a esperar, espera un hijo del padre, tampoco se lo da y sale del Edipo esperando recibir un hijo de un hombre extra Edipo. Esa es la salida del Edipo para la mujer. Ujú. O sea, ahí tendríamos el camino de la ontogénesis según el psicoanálisis, con los esbozos de la madurez y la asunción de la identidad sexual. Ya. Ve, interesante. Yo no sabía todo eso. Ah, bueno, me Primera, alegro. primera vez que escucho esto. Por aquí tenemos una pregunta bien interesante, un poco extensa para ti. Absolutamente. Dice, Sí. ¿no será acaso que las fases son metáfora donde la pulsión se fija a través del objeto? ¿No será acaso que el concepto de neurosis infantil difiere de la personalidad? Porque el concepto de personalidad es un desarrollo físico, pero en la clínica analítica, en la neurosis, hay discurso infantil. No entiendo bien, sobre todo eso de que las fases son metáforas. ¿Me lo explicas un poco más? Sí, si quieres te lo pongo. Ahí puedes leer. Sí, Dice, ¿no las será, no será acaso que las fases son metáfora donde la pulsión se fija a través del objeto? Respondamos esa no, primera pregunta. no entiendo. Las fases no son metáfora para Freud. No entiendo de la pulsión cefil. No, explícalo un poquito más, desarrollalo un poquito más. Creo que lo que quiere decir es que si toda la estructura de las fases de Freud se pueden representar a través de, digamos que, metáforas o algún tipo de representación literaria en donde dice donde la pulsión se fija a través del objeto, es decir, la pulsión se fija a través del elemento de interés en el medio ambiente, algo así, dice la pregunta. No, no son metáforas porque el concepto de pulsión es muy real. Las pulsiones son justamente las tendencias que nacen del cuerpo en el concepto de sexualidad que expliqué al principio. Hay pulsión oral, anal, fálica, uretral, o sea, son los emergentes de la sexualidad en el sentido en que lo dije. El psicoanálisis tiene un sentido de sexualidad ampliada y el inconsciente freudiano está constituido justamente por las pulsiones sexual agresivas parciales. Ujú. Ok. No sé si me expliqué. Y yo de neurosis infantil no hablé. Eh, Puedo hablar de neurosis común. Es más complicado hablar de neurosis infantil. ¿De qué va la neurosis? ¿De qué trata la neurosis correspondiente a la población infantil? ¿Tú qué creerías? Neurosis infantil es muy complicado hablar.
algunos psicoanalistas de infancia incluso se niegan a hablar de neurosis infantil porque si son infantes no han llegado bien al complejo de Edipo y la neurosis se define por fijaciones anteriores y fijaciones al complejo de Edipo. Entonces, si es un infante, está transcurriendo el circuito. ¿Me explico? Ujú. Es muy difícil decir, este chiquito es histérico o es obsesivo. ¿Me explico? Porque está transcurriendo eh, la evolución. No sé si llegó al Edipo, está transcurriendo el Edipo. Es complejo. Yo no soy psicoanalista infantil, me dedico a adolescentes, pero sé que los psicoanalistas infantiles son delicados para hablar de neurosis infantil. Ok, Me listo. explico por qué. Claro, No. claro. Dice, ¿no será acaso que el concepto de neurosis infantil difiere de la personalidad? ¿Será la neurosis diferente a la personalidad o de pronto es un elemento vinculado a la personalidad? Yo diría que más que a la personalidad trae un problema teórico, porque si el complejo de Edipo se, se resuelve entre los 7, 8 años, y ahí se puede decir que se estructura la neurosis. ¿Cómo vas a decir que un chico de 5 años es neurótico? Mm, ¿Me explico? ¿Me ujú. explico? Eh, Trae problemas teóricos. Ok, ¿Me va, expliqué? claro, sí señora, muchas gracias. Entonces, esta etapa oral, etapa anal, etapa fálico, Fálico uretral. fálico-uretral. Nos falta la El etapa de la latencia. complejo de Edipo Sí. es oral 1, oral 2, anal 1, anal 2, fálico uretral, Edipo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre anal uno, oral uno, correspondiente al complejo de... Claro, anal 1, anal 2 son pasiva y expulsiva, activa y pasiva, Oh, pasiva y activa. ah, ok, listo. Entonces, todo Donde eso, el goce es pasivo o activo. Sí. ok, listo. Entonces, todo eso está vinculado a la etapa. eh, Sí, son algunas etapas como la oral. La oral es oral 1 y oral 2. Oral 1 es pasiva. Oral 2 se llama oral sádica porque hay dentición. ok, que Pueden muerden. morder. Claro, todo lo exploran con la boca. Claro, todo tiene que ver con la boca, pero difiere si es de succión o hay dentición. La dentición es sádica, oral sádica. Ujú. Y si solamente chupa y no muerde, Es oral 1, ok. que es cuando solo chupa. Y hay fusión
en la oral 1 el bebé está fusionado a la madre. En la oral 2 ya hay diferencia yo, no yo. Ya. Y, ok, ¿y esas diferencias cómo se caracterizan? Y es muy, es bastante grande la diferencia entre no darse cuenta que mamá y yo somos diferentes, que es la oral 1, a la oral 2, que aparece mamá como un ser diferente. El yo aparece en la segunda oral. Ok, y el yo es, Tú y yo, tú y yo, segunda oral. ok, listo, vale. Entonces, así estamos en la etapa, se me pasan los términos, en la etapa Segunda oral. oral. Ok, entonces Sí. segunda oral, listo, muy bien. Isabel, ¿a qué va la etapa de latencia? Porque según lo que yo les he enseñado a mis chicos, pues en términos muy generales, que es la ausencia de los deseos sexuales en determinada etapa de de la niñez, adolescencia, niñez. ¿Cómo va eso? Eso es después del naufragio del complejo de Edipo, entre los 8 y los 12 años. Es la etapa de latencia. Mm, Eh, a los 12 años ya son prepúberes. Las nenas tienen menstruación y los nenes empiezan con signos también púberes. O sea que de los 8 a los 12 es la edad del pavo. Este, no sé ustedes qué le dicen. Eh, el- a esa edad, nosotros le decimos la edad del pavo, así, ¿Y por qué la del pavo? porque no, no son ni adolescentes ni nenitos chiquititos. Ah, ok. Nosotros le decimos, no, nosotros le decimos los chicos, los Ah, no, preadolescentes, no sé, no, acá en Colombia, pero no tenemos ese funcionamiento. son más finos, sí, sí, son más finos, sí, sí. Sí, es una edad intermedia, hasta que son púberes. Este, Porque y porque hay una disminución del deseo sexual de los 8 a los 12 años. Según lo que yo pues leí, es porque se interesan por otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, por el colegio, por la familia, por los amigos. Pero claro, cuál es la razón para que haya una disminución sexual en esta época? y porque han salido del Edipo y hay una cierta tranquilidad, pero no tanta, porque es la edad de masturbarse. Ujú. Este, la sexualidad está siempre. Claro, Puede constante. ser un poquito más de quietud. Yo me he dado cuenta que los varones dan menos bola que las chicas. Las chicas nunca dejan de preocuparse por estar lindas. La Ujú. guapita empezaron a pintarse. A mi edad no nos pintábamos, pero ahora se preocupan por ropita, pintura, etcétera. Hoy en día por salir hasta, desde los 8 desde los 11 hasta por salir en Instagram, bien lindas, bien llamativas y todo. Sí, Que la sí,
que Sí, me preocupa, ya es demasiado. claro, muchísimo, bastante. Demasiada sexualidad. O Y sea, esos bailes que hacen y que tal cosa y que tal otra y, uy, sí, 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 sí. Bueno, ya hay demasiada sexualización desde lo social. claro. Nosotros en conductismo llamamos a todo esto modelamiento. ¿Cómo, cómo una persona pues puede aprender en redes, cómo puede aprender de otras personas a pues adquirir este tipo de comportamientos que se van a comportamientos de carácter sexualizado, lo que llamamos conducta sexualizada? Eso como ocurre tan temprano, pues nos preocupa bastante, que A, imagínate. a mí también, a mí también. Ay, bueno, el posmodernismo es una época ultra sexualizada. Sí, definitivamente, hasta en la música, terrible. Sí, sí, sí. Y con desvalorización, por lo tanto, de la sexualidad. No tiene ese valor excitatorio que tenía antes. Ujú, claro. Claro, porque todo el día, todo el día no, si todo el tiempo es así. Y Y está básicamente, muy al acceso. Este, exactamente, está muy al acceso libre. Uno encuentra cualquier cosa de ese tipo en cualquier lado, en internet, en la música, en las fotografías, en donde sea, hasta en las novelas, en las telenovelas. ¿No? sí, Sí. sí. ¿Y por qué razón, bajo el punto de vista de la etapa de la latencia, por qué a los niños desde los 8 a los 12 años no les importa esto? Aun cuando vean todo esto, aun cuando de pronto intenten imitar, ¿por qué no les llega como así al fondo del interés, como a un adulto de pronto le puede interesar? Y es que yo no sé cuánta de latencia hay ahora, Ujú. porque hay mucha excitación, por lo que decíamos. Este, yo tengo dos nietas y una podría decir que es más latente que la otra. No sé por qué, Porque una vez más internet que la otra. no sé por qué. Es complejo, es muy complejo lo que es la influencia social sobre Cada cabeza funciona distinto. cada niño es un universo diferente, así Sí, es. sí, 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 sí. ¿Y qué cosas de pronto hace un niño de 8 a 12? O sea, porque, ¿cuál es el interés frente a otras cosas en un niño de 8 a 12 años? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas comparte? ¿Cómo es en esta etapa del desarrollo? Y diversas cosas. Y según lo que le ofrezcas, ¿no? Este, ya te digo, mis nietas que son mis referentes directos, en cosas muy distintas, se interesaron, este, tanto computadoras. Yo las quise iniciar en música clásica y se aburrieron. Claro, Les gusta, les gusta lo- la música de ellas actual, qué sé yo. claro. Ok, interesante. Bueno, ¿qué más hablar de la etapa, de la etapa de latencia? Algunas cositas que terminar correspondiente a esta etapa y luego seguir a la siguiente. De latencia no podría decirte mucho porque justamente te estoy diciendo que la veo
como en decadencia, porque los latentes están con polleritas cortas, pintaditas, los muchachitos muy lanzados. Yo no sé si no se acabó un poco la latencia con información sexual, desgraciadamente tomando alcohol, desgraciadamente. Claro. Ok, bueno. No sé qué pasará en tu país, pero Pues en mi país, según tu punto de vista, sí que hay personas que, bueno, chicos, bastante apresurados por iniciar su sexualidad, apresurados por saber de todo lo que, pues, son las problemáticas sociales, apresurados por imitar a otras figuras, lo que yo te digo, por ejemplo, aquí hay chicos que se visten exactamente igual como los artistas de reggaetón, ¿cierto? Como este señor Bad Bunny es que se llama, bueno, este señor, o imitar figuras como los youtubers o los instagramers, ¿cierto? Incluso, pues, se ha llegado a abordar con mucha delicadeza el tema de niñas que, pues, observan a sus hermanas y las observan, pues, haciendo un montón de, ¿cierto? De obscenidades, como decimos coloquialmente, ya en plataformas como por ejemplo el OnlyFans y bueno, toda esa vaina, pues claro, esas niñas como tienen el ejemplo ahí, pues lo hacen, lo imitan y pues todo esto conlleva un riesgo absoluto en su seguridad como en su intimidad. Y obviamente en cuanto a sexualidad es algo bastante apresurado, así que creo que comparto el mismo punto de vista que tú, casi no hay latencia, es como si ya quisieran ser adultos pequeños. y bueno, es lo que observo yo. Este, me parece que no dan lugar a la latencia. Claro. Y creo que como hoy en día todo se filtra, cualquier información se filtra, cualquier foto se filtra, pues eso se podría considerar un riesgo alto y claramente como todo hoy en día también se ve y se admira o se rechaza, pues las personas que de pronto participan en ese tipo de plataformas y que aún son muy jóvenes o que publican sus fotos así, son bastante jóvenes, pues supongo yo que seguirán ese curso durante un muy buen tiempo y obviamente por las influencias sociales que existen. Entonces, ¿cómo extraño de pronto esa época de los 90, de los 80, incluso de los 70, en donde se tenía de pronto más paciencia, en donde los niños de 8 a 12 pues estaban jugando, por ejemplo, en los parques, con la golosa, jugando, qué sé yo, bueno, en las bicicletas, ¿cierto? Pero hoy en día los ves ahí, enfocados al celular, sacándose fotos o haciendo un montón de cosas que uno dice, Sí, sí, si hay sí, niños de 4 años de edad que ya saben cómo manejar un teléfono o saben o cómo jugar videojuegos, sí, claro, sí, es un crecimiento extremadamente apresurado y donde muy probablemente, de acuerdo al punto de vista del psicoanálisis, pues puede que estén o superando las etapas muy rápido o que estén faltando conocimiento o vivencia de estas etapas, tal vez. sí. Sobre todo de la latencia. Yo creo que hasta el complejo de Edipo más o menos va, pero la latencia se la están saltando. Ujú. Claro, la están saltando, la están superando, o yo no sé qué pasa, pero sí veo bastante conducta sexualizada últimamente. Eso sí me preocupa bastante. Y yo como padre que seré por allá en el año 2777, no quisiera ver a mi hija hacer eso. O sea, yo me muero el susto. No sé qué, no quiero. Hija e hijo, Sí, no, eso es tremendo, eso es tremendo. ojo que los muchachos también.
Sí, Bien. La sí, sexualidad apresurada no te da tiempo al pensamiento. claro. Y es porque, según lo que pues yo he sabido, como yo preparo mis clases y pues me intento empapar de, digamos que la información posible, esto se debe, no sé es lo que pienses tú, a que el ello, que es todos los, la parte, no, déjame, no me lo digas, Impulsivo, no me lo digas, espérame, el ello es la parte más primitiva, ¿es eso? impulsiva, La sí, parte más primitiva, la parte más impulsiva, ¿tú crees que hay una influencia de acuerdo a esta variable con todas las conductas sexualizadas actualmente o? sí, 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 sí. Falla, yo tengo un trabajo que se llama El Super Yo Postmoderno. Y es un super yo en claudicación, es decir, con valores light, Ujú, lo cual no es algo bueno. claro, claro, importante eso. Eh, y cuál sería la influencia del yo, por ejemplo, en este momento de del desarrollo de los niños? Mira, el yo depende muchísimo de la racionalidad y de los valores del super yo. Y desgraciadamente no quiero parecer una vieja chota que se queja de su época, pero la posmodernidad parece ser una época que ataca la racionalidad de la modernidad y por lo tanto ataca los valores, por lo menos yo veo en, en mi país, para no hablar de otros, que caen los valores de honradez, se perdona a los políticos que roban, este, no sé, este, y entonces, si el super yo no tiene valores que galvanicen objetivos para un yo que tenga racionalidad, las pulsiones se desatan. Claro, completamente, sí. Y obviamente porque no hay no hay como ese control o ese orden, ¿cierto? Y seguro, seguro. Listo, Isabel. Bueno, ya nos queda entonces la última etapa porque ya vamos a ir cortando nuestra entrevista. La última etapa, ¿cuál es, mi querida Isabel? Ya pasamos la latencia y ahora sigue No, ya lo otro que queda ya no es etapa, es la adultez, la ya adultez. es vivir con tu yo de realidad definitivo y el super yo, porque una vez que naufragas el complejo de Edipo, las consecuencias del naufragio del complejo de Edipo son la instalación
del yo de realidad definitivo y el super yo. O sea, las dos instancias superiores que de ahí en adelante van a guiar nuestra vida. Ok, vale. ¿Y en dónde pues digamos que hay un periodo de sexualidad regulado o se dispara? No, la sexualidad queda bajo el dominio, con viento en popa y a favor, queda bajo el dominio del yo de realidad definitivo y tu super yo. El, cuando has naufragado el complejo de Edipo, la consecuencia de él es la internalización de las pautas, las leyes de tu sociedad o de tu cultura y el sentido de realidad también de tu cultura en el yo de realidad definitivo. Por eso el psicoanálisis es un artículo del aparato psíquico del psicoanálisis, es un articulador entre el cuerpo y la cultura. Claro. Cuando hablas de la palabra cultura me hace el recuerdo de una obra de Freud, Malestar en la cultura, Exacto. en donde se critica la figura de Dios en el sentido de que las personas, no sé, tú me corregirás porque pues las personas idolatran a Dios no bajo un sentido de la creencia, sino bajo un sentido de la ausencia del Padre, ¿cierto? Y esto obviamente, estas complejidades se dan en esta época de la adultez, pero yo quisiera que de pronto nos explicaras un poco esto del malestar en la cultura Sí, y claramente pues asociarlo a todo lo que estamos hablando. sí. No, Freud no critica a Dios. El malestar en la cultura concretamente es el malestar que sentimos al tener que reprimir un monto de agresión para tener que cumplir leyes que nos permitan congregarnos en una sociedad y cumplir la función de agregación social para configurar entidades sociales amplias. Es decir, que la constitución de toda sociedad nos implica renunciar a las ganas de matar al vecino que todos tenemos cuando nos jode, dicho mal y pronto. Ese es el malestar en la cultura. Freud lo que dice de Dios lo dice más bien en Moisés y el monoteísmo. Primero pensó que la religión era una mera ilusión. Después pensó que era una especie de sublimación y rescató la figura de Moisés
como un gran legislador. No importa que él haya supuesto que Dios le entregó las tablas. Lo esencial que fue un gran legislador. Y en ese sentido lo rescata. Dice que logró de un pueblo ignorante y de pastores un pueblo que ascendió en su estatura mental gracias a las tablas de la ley. Es muy lindo. Moisés y el monoteísmo. Y eso es verdad. Si no nos sujetamos a una ley que nos permita abandonar nuestras pulsiones, sublimarlas, no tenemos destino. Wow, eso fue profundo. Claro. Ve, yo nunca había pensado eso así. Qué interesante, qué chévere, interesante. Sí, no, pues a mí me enseñaron eso en la universidad, pues en una ocasión cuando justamente el profesor de historia de la psicología nos estaba enseñando pues todos los postulados y demás, nos habló del malestar en la cultura que fue esa obra y yo pues pensé en Dios inmediatamente y obviamente el profesor nos explicó eso en Dios. La de la ausencia del padre, pues te lo quería preguntar porque sí que tenía esas preguntas desde hace mucho tiempo, como ustedes dicen, reprimidas, y me quedaron bastante claras, en serio. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta correspondiente a todo esto del malestar en la cultura? Yo diría que la que dije es el postulado central. Freud es una psicología social. Toda su idea del super yo rescata al hombre en la cultura y piensa él que es el descubridor de las pulsiones sexual agresivas, reivindica las leyes y al super yo. Y las pulsiones deben ser sublimadas. ¿Qué es la palabra? ¿Me repites si la has explicado? ¿Qué es sublimar? Sublimar es como representar, como reflejar. Las pulsiones deben ser tramitadas mentalmente en productos superiores. Por ejemplo, si lees, ¿cómo se llama? Dostoyevsky y el parricidio, él critica y diagnostica a Dostoyevsky que a pesar de ser tan buen novelista, siempre fracasaba, era un jugador compulsivo, porque siempre pedía perdón al padrecito zar, porque nunca tuvo un super yo internalizado, es decir, una ley interior que lo guiara y que le impidiera en el momento en que jugaba compulsivamente derrochar su fortuna desde el interior. Entonces, hacía hermosas novelas, ganaba plata y las derrochaba. Y cuando las derrochaba, le pedía perdón al zar.
pero no tenía esa ley, esa fuerza interior que le impidiera pecar, digamos. Esa es la necesariedad de tener una ley interior. Vale, me pues interesante. Bueno, Qué interesante. por supuesto que sí lo es. Y yo valoro mucho, 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 de verdad, con todas las fuerzas de mi corazón que nos estés explicando todo esto, que estés pues tomándote la paciencia, el tiempo para pues obviamente abrir estos Es un temas gusto, es que un gusto. es complejísimo, es algo complejísimo, la verdad. Freud es muy complejo, Sí, muy, eso sí estoy viendo. Estoy entendiendo perfectamente que es algo bastante complejo, pero muy interesante de escuchar. muy Interesante. interesante, sí. Yo, yo Y quiero, te agradezco la ocasión. no, con mucho gusto. Mis queridos, ¿no tienen alguna pregunta, alguna inquietud para la señora Isabel? Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer sin ningún problema, porque ya vamos a ir cortando, ya tenemos que pues irnos a otras tareas. Por el momento, entonces, Isabel, te lo agradezco muchísimo, en serio. Un abrazo. Gracias. No, un abrazo para ti también, te lo agradezco muchísimo por tu participación, por todo lo que pues nos has dicho correspondiente a cada una de las etapas. Ojalá de pronto pues toquemos a Erickson en un futuro muy cercano, ¿vale? Puesto que Eric Erickson, pues lo que hizo fue retomar la teoría de Freud y basarse en diferentes fases, ¿vale? Y obviamente pues es una de las teorías, la teoría psicosocial, pues también muy aceptada, muy acertada en cuanto a términos de las etapas del desarrollo. Eh, entonces, pues yo creía que ya nos tomaremos el tiempo para hablar acerca de eso, pero la verdad me siento muy satisfecho de pues este ejercicio. Fíjate que lo hicimos con mucha calma, con mucha paciencia, relajados, hablando sin necesidad de nada, ¿sí o no? Escuchándonos, entendiéndonos, y creo que eso es algo muy importante porque forma, además de profesionales, pues nuestro sentido humano, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Perfecto. Isa, muchísimas gracias, de verdad, Un muchísimas gracias. abrazo. Gracias a las personas que pues estuvieron aquí escuchando a Isa, pues comprendiendo todo esto de la psicología, del psicoanálisis, y obviamente pues si tienen alguna pregunta o algún comentario correspondiente, pues lo pueden hacer, me lo pueden decir por interno para que yo pues se lo pase a Isa, ¿vale? Por aquí hay un comentario muy importante, muchas gracias, estuvo muy bueno, hubieron muchas cosas que no había escuchado antes, igual yo, me encantó, y pues un fuerte abrazo para Isa por parte de este usuario, ¿vale? Y yo también le quiero mandar un fuerte abrazo a Isa, muchas gracias, de todo corazón. Igualmente, un gusto. Listo. Chao. Entonces, Hasta nos hablamos, mis queridos y mis queridas, ya finalizamos este directo. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otra ocasión. Isa, chao, hasta estoy muy siempre. bien. Chao, Hasta Isa, hasta la próxima. siempre. Chao.